¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, hoy te presentaré la placa base Gigabyte B450 Euros Elite. Una de las placas base más representativas para la gama alta en el chipset B450 se trata de la Gigabyte B450 Euros Elite, una opción que muchos han considerado elegir tanto por los beneficios que aporta como por el costo que maneja. Y aunque inicialmente su debut en el mercado fue planeado para la generación 2000, lo cierto es que ante la generación 3000 también se ha presentado como una buena opción, y más si tenemos como referente para esta generación las B550, las cuales, aunque han traído un aumento en cuanto a las características propias, a su vez han sumado un precio bastante elevado, llegando a equipararse con el chipset X570. Pero lo cierto es que para la mayoría de configuraciones que se plantean en la actualidad no han valido tanto la pena, y ante esto opciones como la Gigabyte B450 Euros Elite, por lo menos en relación calidad-precio, son mejores selecciones, y en este video te estaré presentando cada una de sus características, como las ventajas y desventajas que podemos obtener a la hora de realizar ensambles con esta placa base. Y es que bajo sus características nos encontramos con el chipset B450, que nos dará el socket AM4, el cual tendrá soporte a día de hoy para procesadores AMD Ryzen desde la primera generación hasta la generación 3000. Por el lado de su memoria RAM, al contar con el chipset B450 nos toparemos con una frecuencia base hasta los 2933 MHz. Ya si realizamos modificaciones a través de sus perfiles XMP, podemos llegar a conseguir una frecuencia de hasta 3600 MHz. Estas memorias serían de tipo DDR4 y con un máximo en total de hasta 64 GB. Si nos situamos en su almacenamiento, tenemos disponibles 6 puertos SATA de 6 GB, como también 2 puertos M.2. El principal mantendrá compatibilidad en SATA y PCI Express 3.0 y puede correr tanto por 4 como por 2 en formatos de tarjeta 2242 hasta 22110, como también mantendrá disipación para estas unidades. En el segundo tan solo tendremos compatibilidad con PCI Express 3.0 en formatos de tarjeta 2242 hasta 2280. En este no se contará con disipación. Dentro de sus puertos de expansión podemos encontrar 2 puertos PCI Express X16, el principal corriendo por 16 y contará con la versión 3.0, el segundo tan solo correrá por 4 y será de la versión 2.0. De igual manera tendremos 2 PCI Express X1 2.0. En sus conexiones internas a destacar, aparte de las comunes para el funcionamiento del sistema, nos presenta 3 conexiones para ventiladores externos, una conexión TPM, una conexión RGB tipo RGBW, 2 conexiones para tiras LED, un USB 3.1 de primera generación, 2 USB 2.0, y ya si nos situamos en sus conexiones externas podemos encontrar un puerto PC2 para teclados y ratones, un puerto DVI-D, un puerto HDMI, 4 puertos USB 3.1 de primera generación, 4 USBs 2.0, una conexión RJ45 y 6 conectores tipo jack. En cuanto a la entrega de energía, contaremos con un diseño de 4 más 3 fases de alimentación. Este como tal es el mismo estándar para sus VRM que utiliza la versión Pro, en un formato de placa base de tipo ATX, donde encontraremos muchos beneficios y una gama alta para el chipset B450, pero de igual manera se ve mayormente reducido su precio en comparación a las múltiples posibilidades. Esto debido a que mantiene mucha calidad, pero se reduce a la hora de incluir algunos apartados que harán más afín de cierto público, donde en un uso común no llegan a ser tan necesarios. Recuerda que puedes obtener los mejores precios para esta placa base pasándote por el enlace de la descripción, de una forma segura y desde Amazon. Cada una de las características que te presenté son el influyente principal a la hora de decidirte por esta placa base, pero de igual manera conocer las ventajas que nos provee la misma en relación a placas base en esta misma gama es un factor importante. Dentro de estas ventajas podemos incluir entrega de energía. El brindar una entrega de energía apropiada para cada uno de los componentes de nuestro equipo es un factor importante, y contar con un diseño sólido para sus VRM es el equivalente a mantener una seguridad en este aspecto. Esto nos servirá para definir si tendrá una relación equilibrada el procesador y la placa base, en la cual se llegue a prolongar de la mejor forma posible la vida útil de los componentes. Ante lo mismo, en esta placa se nos presentará un diseño de 4 más 3 fases de alimentación, que podemos situar como el diseño más alto, por lo menos en el chipset B450, bajo un controlador ESL
95.712. 4 de estas fases son destinadas para regular la energía del procesador y las 3 restantes para SAC. Hay una mejora referente en cuanto a estas fases y donde hubo uno de los problemas principales al decirse que tanto esta placa como la Pro mantenían diseños de 8 más 3 fases de alimentación, cuando lo cierto es que se mantenía un segundo inductor por cada fase, lo que daba 4 fases reales en verdad. Pero de igual manera, esto es un añadido extra ya que estos inductores ayudan a aumentar la capacidad de corriente y disminuir las temperaturas. Disipación. Una correcta disipación para las temperaturas es un factor fundamental si queremos pensar en una placa de estas como una opción. Ante lo mismo, se mantiene una disipación sólida tanto en su VRM, en el chipset y en una de las conexiones M.2. Regular estas temperaturas se da en un factor a su vez de prolongar la vida útil. Esto desde los dispositivos M.2 que en algunos casos llegan a registrar temperaturas bastante altas, como a su vez en las zonas de sus VRM, que con determinados procesadores puede llegar a aumentar la temperatura de las mismas. Además de esto, que es lo principal y de lo más importante que se puede destacar, poseemos también características como lo llegan a ser Q-Flash, que nos permite actualizar la BIOS de nuestra computadora tan solo suministrando energía a la placa y descargando en un pendrive la versión de la BIOS correspondiente que vamos a asignar, como también opciones como una personalización más afín de cada usuario al tener presente el sistema de RGB Fusion, posibilidades de Crossfire, que es llegar a albergar 2 tarjetas de AMD en una misma configuración, y sin duda uno de los apartados que más llega a destacar es su precio, ya que podemos incluir toda la compatibilidad de la línea Pro al mantener el mismo diseño para sus VRM y compartir muchas de las conexiones presentes en la misma, pero el precio se verá reducido a costa de algunos puntos que directamente incluiremos dentro de sus desventajas, ya que no poseemos opciones como lo puede ser un Dual BIOS, que va a ser una medida de aseguramiento en caso de daño directo al firmware. A su vez, solo se contará con una de las disipaciones para sus M.2. No hay una versión dentro de este modelo que abarque las conexiones inalámbricas, ante lo cual si queremos Wi-Fi o Bluetooth debemos optar por tarjetas externas. No hay reforzamiento en su PCI Express principal, que en teoría se plantea para que no se doblen estas conexiones, como también mantendremos anchos de banda compartidos entre diferentes conexiones, donde por ejemplo, al usar el segundo puerto PCI Express X1, la segunda conexión PCI Express X16 que corre por 4 pasará a correr por 2. Al usar el M.2 principal se deshabilitan los 2 puertos A-SATA. Al usar el M.2 secundario se deshabilitan los puertos SATA 2 y 3. En conclusión, es una placa muy preparada para las múltiples características que maneja y al mantener los puntos vitales de la misma muy bien trabajados, llega a dar soporte a procesadores de la alta gama. Hay apartados como los mencionados en sus desventajas que dependen ya directamente de las necesidades que mantenga el usuario a la hora de incluir una placa base, por lo cual si alguno de estos puntos lo necesitabas es mejor buscar otras opciones, pero lo cierto es que son apartados que en gran medida no llegan a ser tan necesarios y que sí llegan a ajustar mejor el precio de la placa, donde podemos destinar más dinero hacia otros objetivos. Dentro de los procesadores que incluiría, me decantaría por el Ryzen 7 3700X o a su vez por el Ryzen 5 3600, acompañado con gráficas como una 2060, 2070 o 2080 en su paso. Recuerda que con el enlace de la descripción encontrarás los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.